Hoy, 21 de enero del 2025, hay efervescencia en el tema de Trump en condenar o llamar a los carteles como terroristas. Lo curioso es que todas las declaraciones de políticos dentro del territorio mexicano, ninguno de ellos habla de hacer algo. Su discurso está en que la soberanía de México se respeta y obviamente su independencia, pero en ningún momento tocan el tema de hacer algo al respecto, de hacer algo con, contra la delincuencia. Entonces se entiende lamentablemente que la prioridad del gobierno mexicano no es su soberanía ni su libertad, sino la defensa del status quo de la delincuencia, pues está relacionada íntimamente con la política mexicana desde hace ya décadas. Pongamos este ejemplo que no es de México, pero para ir contextualizando en qué manera va este mensaje. Al Qaeda fue declarada terrorista después del 11 de septiembre del 2001. Entonces Estados Unidos se dirigió a Afganistán y luego a Irak tras Al Qaeda. Se dice que ese grupo no fue quien planeó el 9/11 y se dice que sí lo planeó. Entre si fue cierto o no. Lo cierto es que ese grupo terrorista era una piedrita en el zapato de Estados Unidos. Así que tuvieron que crear algo para tener el derecho de ir tras de ellos y lo lograron. Sabemos que Estados Unidos, cuando tiene algo que le preocupa a su expansionismo, pues bueno, hace algo al respecto. Son extraordinarios para manejar el lenguaje y eso es lo que les permite tener una negociación con todo el mundo o si no es negociación, un engaño a todo el mundo. Ahora bien, regresando con el tema de México. Con México puede pasar algo similar en el tema de los carteles. Crear un evento de proporciones lo bastante mediáticas dentro de Estados Unidos y a nivel mundial para acelerar el nombramiento del crimen en México a escala de terrorismo. Y si así no fuera, la amenaza de llamarlos de esa forma y de invadir México ya existe. Ocurriendo este llamamiento es en efecto una guerra porque México en cada declaración que hace no propone medidas para resolver el problema. Entonces Estados Unidos lo tomará de México en su total completud de que es cómplice. Y eso hará que todo ciudadano mexicano sea sospechoso de darle protección a la delincuencia. Resultado, invasión, toma del país, ¿cierto o no? Que Trump llame terroristas a los carteles mexicanos como una forma de negociar recursos de México o de verdad los llame para actuar contra ellos. Lamentablemente la política y narcotráfico van de la mano en México y ya es que los mexicanos en su mayoría ha hecho de este tema una cultura, lo que a Trump le da más derechos de sentirse amenazado no por un grupo sino por un país entero, aunque la población en su mayoría es inocente. Es por eso que en las deportaciones cada mexicano es para ellos un potencial futuro terrorista, aunque todavía este término no esté aplicado para los grupos de delincuencia en México. Las empresas vendedoras de armas, y esto que voy a decir quiero que se expresarlo porque mencionan que deberían también llamarse terroristas a los que venden las armas, pero bueno, esto se los dejo a su consideración. Verán, las empresas vendedoras de armas son eso, empresas, y no tienen mucho en qué ser responsables porque su trabajo es crear armas, diseñarlas, producirlas y venderlas a quienes se las compre, para el fin que quiera el comprador que las adquiera. Así como el de las minas, por ejemplo, que extraen todo el metal que quieren en relación a todos los permisos que tengan dentro del país donde esas minas estén operando. Quienes les compren esas minas tienen el derecho de comprar y usar lo que compran en lo que ellos quieran. Incluso los compradores a estas minas, pues bueno, tienen el derecho del metal que compran, utilizarlo para fabricar armas y municiones. En otras palabras, la mina vende, ya sea quien le compra elegir la forma en que usa el producto o el insumo, por así decirlo. En el caso de que si usa, consume drogas o no, hay que dejar en claro que no es una preocupación sobre su población, sino más bien es la preocupación es de la élite y empresarios que hay en Estados Unidos. Es que el poder que está adquiriendo el crimen organizado
en armas y dinero puede quebrar a un país entero. México es un país ya quebrado y tomado. Eso lo sabemos todos los mexicanos desde hace décadas, pero las personas siempre tienen como que la esperanza de que eso no es verdad. Pero en efecto, México es un país ya quebrado por la delincuencia y las armas, y sobre todo por el dinero que ello genera. México está regido por el crimen. El crimen ciertamente paga todo partido, paga todas las postulaciones políticas. Y eso para Trump, pues una amenaza, porque puede y es posible que en su poder de dinero y armas de los grupos delictivos puedan luego querer hacer lo mismo en otros países. Estados Unidos, por ejemplo, se siente amenazado de que eso llegue a invadirlos como virus. ¿Con qué intención? Pues bueno, que estos grupos que lleguen a tomar Estados Unidos lo vean como tener un mayor campo de acción y venta. Y sobre todo consumo, lo que esos grupos delictivos generan. Ahora, no es por el bien de nadie una guerra contra el crimen. Es por el bien de no perder dinero por quienes lo tienen y ejercen poder además de las armas. Estados Unidos tiene todo eso. Y para ellos los carteles son un virus que pueden hacer de Estados Unidos. em, es decir, bueno, aquí me tengo porque esto me hizo ruido ahorita que lo estoy compartiendo. Eh, si bien México, por ejemplo, está en manos de la delincuencia, literalmente, Estados Unidos tiene miedo que eso llegue a Estados Unidos, pero no solamente como una invasión eh, digamos, a una invasión ilegal, sino que eso se infiltre en sus políticas, en sus empresas, en sus políticos. Entonces, pues la élite poderosa de Estados Unidos y empresarios no quieren que eso ocurra porque perderían mucho, mucho dinero. Entonces, no quieren permitir que esos carteles crezcan tanto como para que después sean unos colonizadores en Estados Unidos, ya no de manera ilegal, sino de manera legal en las empresas y en los políticos que generan tanta política eh, internacional. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, que suena muy de película, pero tomemos en cuenta que la realidad supera la ficción. Estados Unidos, o conocido como the United States of America, sus siglas como USA. Bueno, Estados Unidos teme la fuerza de los carteles se infiltre, como ya lo dije, en sus políticos, en sus empresas, y luego puedan ejercer más poder sobre Estados Unidos que los mismos empresarios, que los mismos políticos dentro de Estados Unidos, tal como está pasando en México. Entonces, Estados Unidos no lo quiere permitir. Si esto ocurre, quienes salen afectados son los empresarios de élite eh, y la misma élite política de Estados Unidos. Y Estados Unidos no quiere permitir que eso pase con ellos, sobre todo con una cuestión extranjera, sobre todo porque Estados Unidos ahorita pues tiene el temor de China, entonces todos los puntos flacos los está tratando de rellenar o de tapar, por así decirlo, porque está considerando que todo el mundo es enemigo de ellos. Alguien me decía, dices que Estados Unidos está en una decadencia. Pues sí, puede ser que así sea. Y vemos que cuando las personas están en decadencia, incluso, bueno, con un ejemplo de las personas, cuando alguien está en una decadencia, pues lo que menos quiere es sentirse vulnerable. Lo mismo ocurre con los países. Ahora bien, bueno, con todo lo anterior, esto se está entendiendo que es una guerra inminente en y para México, o bien una forma de presionar a México a ceder ciertos derechos y recursos. Pero sea cual sea el fin de Trump, México no tiene cómo defenderse porque se ha especializado mayormente en la corrupción, más que en la defensa de su soberanía. México, por lo tanto, padecería una invasión de Estados Unidos sin lograr defenderse. El efecto mayor, su población inocente, hombres, niños, mujeres y ancianos. Pero a México poco eso le importa, desgraciadamente. Y para muestra es que en el crimen actual, ningún estado hace algo, y mucho menos el gobierno federal. Eso nos queda muy claro.
Si bien México puede hacer algo, no quiere hacerlo para no mostrar que recibe órdenes de un país como Estados Unidos para luego ejecutarlas. Pero aún así, sin la presión de Estados Unidos, México no ha hecho nada. No controla nada, ni siquiera sus estados. En el país de México, cada gobernador puede matar a su población si así quiere, explotarla y difamarla, mientras el gobierno federal dice no poder hacer nada porque cada estado es libre de hacer lo que quiera con su población y territorio. Entonces, para Trump, si México no puede administrar su propio país en todos los aspectos y lo que sí administra es la delincuencia, permitiéndole carta abierta a lo que quieren hacer, México por mucho puede ser, con todo, ser considerado una amenaza no solo para Estados Unidos, sino para otros países desde lo que produce carteles. Finalmente, algo que ocurre poco a poco en México es que en muchas de las publicaciones mexicanas está más que de acuerdo con que Trump haga ese llamamiento. Si ustedes llegan a ver en los shorts o en los videos largos en YouTube que hablan sobre toda esta polémica de Trump en cuanto a llamar a los carteles como terroristas, muchos de la población mexicana está, bueno, no voy a decir que por pocos comentarios está representando a la población entrada de México, pero pero sí pueden ver que hay muchos comentarios que si bien pueden ser manipulados, como se manipulan las páginas de internet por los partidos cuando hay elecciones, están a favor de que eso ocurra. Entonces, incluso los ciudadanos mexicanos, las personas que son mexicanas, pues dicen, pues es que no nos hacen caso, el gobierno federal no nos hace caso, el gobierno estatal de tal estado no nos hace caso. Entonces, pues bueno, lo que significa que si esto avanza, Trump tendrá más aprobación de invasión por los mismos mexicanos que por los mismos americanos. Pero los mexicanos no saben mucho lo que esto traería y que esto es una guerra declarada. Desgraciadamente, el gobierno federal preferiría llamar traición a la patria por estar de acuerdo con esa nomenclatura de Trump, antes de llamar traición a la patria a los políticos y empresarios que promueven la delincuencia. Si ese es el caso, el gobierno federal y toda su estructura política cometió desde hace mucho tiempo una traición a la patria. Es una lástima que en todo de lo que esto vaya, se empiecen a reforzar medidas y un patriotismo de México no se deja. El detalle es que el tiempo está ya en contra de México, porque tuvo mucho tiempo para hacer algo y no lo hizo. Todo cae por su propio peso. Por eso decía al inicio de esta pequeña charla, espero equivocarme. No me alegraría de decir, tuve razón. No, de hecho, yo prefiero equivocarme en todo lo que acabo de decir. De verdad, ojalá me esté equivocando, porque si no es así, llegaría a pasar en México lo que pasó en Afganistán, lo que pasó en Irak. Y falta decir que, por ejemplo, la sierra del norte de México, pues tiene mucho parecido con Afganistán, demasiado. Y pues bueno, si pasa en México lo que con Irak, ya vimos lo que pasó con Irak. Bueno, esto se lo dejo a quien guste escucharlo. No estoy ni a favor ni en contra de las víctimas ni de los victimarios. De verdad que no. Eso le corresponde a las personas que escuchen esto. Bueno, cuídense, saludos y que estén bien. Bye bye.